Mis hermanos y amigos, qué gozo poder compartir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Hemos estado viendo a través de algunas semanas una serie a la cual he llamado Jesús y los estatutos del reino de Dios. Y está basado en el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio según Mateo, desde el capítulo 5 hasta el 7 inclusive. Y en el principio vemos ahí en Mateo 5 que hay un bloque que se le llama el bloque de las bienaventuranzas, o todos estos versículos tienen que ver con la bienaventuranza. Así que le llamamos también a este bloque estatutos de felicidad. Y esto por un estudio que tenemos aquí en la iglesia, he tomado este nombre porque hallé que es algo apropiado para lo que Jesús está enseñando a través de este sermón del monte, y que está resumiendo las antiguas enseñanzas, los antiguos preceptos, mandamientos y estatutos también, como se le llama en el Antiguo Testamento. A fin de cuentas, Jesucristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, es el que estuvo dando estas enseñanzas en tiempos antiguos. Y decíamos en mensajes anteriores que lo que está haciendo aquí Jesucristo en el Sermón del Monte es reinterpretar asuntos que debían ser reinterpretados, también asuntos que tenían que ser aclarados. En algunos momentos Él resume las viejas enseñanzas, en otros momentos Él los extiende, pero todo a fin de cuentas para que los discípulos suyos podamos vivir a cabalidad dentro de los principios y los valores del reino de Dios, o podríamos decir también bajo los estatutos del Señor. Así que, sin más, pues, quiero llevarlos a Mateo capítulo 5 y que se ubiquen en el versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 16 y vamos a ver dos aspectos aquí, o más bien un aspecto que nos habla de responsabilidad. Por eso este bloque le he llamado estatutos de responsabilidad. Mateo 5, empezando en el 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre eterno, efectivamente queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Toda gloria, Señor, sea para ti. Que los pueblos te adoren, que los pueblos te den gloria, Señor, como dice el salmista. Señor, por eso queremos entender cada vez más tu palabra, y solamente ayudados por tu Santo Espíritu podemos hacerlo, Señor, de tal manera que podamos vivir a cabalidad bajo tus principios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, en su corazón, cuando nos está llamando sal de la tierra? Pues veamos, ¿qué significa la sal para el Señor Jesús? ¿Qué es la sal para nosotros? La sal, visto de una manera natural, es un elemento, es un compuesto químico, cloruro de sodio, que abunda en la naturaleza y sobre todo en los mares, en los océanos. En las minas también, hay minas también de sal. Y precisamente en la nación de Israel hay un mar
que se le llama el mar salado, porque sobreabunda la sal en este mar. Por eso también es llamado el mar muerto. Hermanos, la sal es un elemento que permanece a perpetuidad. Desde la creación del mundo está presente la sal y va a permanecer por siempre. La sal entonces tiene esta característica de permanecer a perpetuidad. La sal tiene mucha durabilidad, también podemos decirlo. ¿Y por qué nos llama sal el Señor? Porque somos llamados, hermanos, a vivir eternamente, a permanecer a perpetuidad, porque así el Señor lo quiere. Todos sus hijos, todos los nacidos de nuevo, todos los que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo y hemos creído que únicamente a través del sacrificio de Jesús, nosotros arrepentidos podemos obtener el perdón, la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a obtener por la gracia del Señor la eternidad. Somos sal de la tierra y vamos a permanecer por siempre viendo al Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, en la eternidad y por la eternidad. Bueno, esta es una característica de la sal. Y por eso también el Señor usa este elemento para hablar de su pacto realizado con su pueblo. Usa este elemento para nombrar el pacto que hizo con el rey David. Y vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13 y el verso 5, cómo el Señor está hablando de este pacto que tiene que ver con perpetuidad. Dice el Señor, en segundo libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, sí, efectivamente, capítulo 13 y el verso 5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? ¿Para cuándo? ¿Hasta qué tiempo? Para siempre. A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Bajo pacto de sal. La sal permanece a perpetuidad. El pacto que hace con David para que ostente el reino sobre Israel, dice el Señor que es para siempre. David no está, pero está su simiente, está su descendencia, y la simiente de David es Jesucristo, y Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que gobernará bajo el rey, gobernará sobre esta tierra a perpetuidad. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y Él vuelve a la tierra para establecer su reino aquí en la tierra por la eternidad. Por eso el Señor está nombrando que este es un pacto de sal, es un pacto de sal. Qué interesante. Ahora, otra característica de la sal es que inhibe la corrupción. Naturalmente es así. Y por tiempos antiguos, la sal fue usada precisamente para este menester, detener la corrupción orgánica en los productos alimenticios, productos cárnicos y aún en los productos vegetales. Es muy interesante que el Señor Jesucristo, el Señor también está hablando en Levítico capítulo 2, en el versículo 13, nos está hablando que el pueblo de Israel debía presentar ofrendas untadas o sazonadas con sal. Veamos qué dice Levítico 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Hermanos,
¿Por qué nos está hablando esto el Señor? ¿Por qué ordenó al pueblo de Israel presentar delante del altar de Dios ofrendas con sal? Porque la sal pura, la sal verdadera, detiene la corrupción, mis hermanos. Y esto tenía que ser presentado de manera incontaminable en el altar de Dios. Por eso también en el versículo 11 de este mismo capítulo 2 de Levítico, recalca el Señor diciendo que no haya levadura en estas ofrendas que presentes en el altar de Dios. ¿Qué es la levadura? La levadura bíblicamente podemos ver que representa la hipocresía o el pecado en general. Estas ofrendas tenían que ser ofrecidas delante de Dios de una manera pura, de una manera sincera, alejado de toda hipocresía y de toda pecaminosidad. Por eso es una ofrenda untada, sazonada con sal. Hermanos amados, es muy interesante que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla también de ofrendas. Y la ofrenda principal que hemos de presentar delante de Dios es nuestra propia vida. Por eso en Romanos capítulo 12 y en el verso 1 podemos leer que Pablo está pidiendo, está rogando a los hermanos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, es decir, en ofrenda, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo es que nosotros nos acerquemos delante de Dios, estemos en el altar de Dios día a día en la presencia del Dios vivo y verdadero, con un corazón puro, sazonado con sal, ¿por qué no decirlo? Deteniendo todo tipo de hipocresía, alejado de toda corrupción que pueda afectar nuestra vida. Y así presentarnos cuerpo, alma y espíritu delante del Señor. Y así vivir diariamente delante del Señor. Y usted me preguntará, ¿cómo puedo hacerlo? Si hay tanta corrupción en este mundo que puede salpicar, puede manchar de alguna manera nuestra vida, la corrupción campeante en este mundo. No digo que no pueda pasar, pero sí le digo que hay una solución para ello. Somos proclives, el pecado está alrededor nuestro, podemos ser contaminados si estamos viviendo de manera irreprensible, de manera desapercibida. Pero el mismo versículo 2 de este capítulo 12 de Romanos, de la carta a los Romanos, nos dice que nosotros podemos ser renovados aún día a día, siendo transformados, renovados en nuestro pensamiento, y esto lo conseguimos a través de la palabra de Dios, que es la palabra que nos santifica, que es la obra de Dios a través de Jesucristo, que es la palabra del Dios viviente, que está haciendo ese trabajo en nosotros. Es decir, no por nosotros mismos. Es Dios quien está haciendo la obra de renovar nuestra mente, la obra de perfeccionamiento, la obra de santificación, también como le llama nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente a través de la verdad, a través de la palabra de Dios, que nosotros estamos siendo renovados y transformados, y de esa manera entonces podemos presentar culto al Señor, adoración a Dios, alejado de toda levadura, de toda hipocresía, de todo lo que puede contaminar nuestro corazón. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, dice el Señor en los Proverbios. Y hermanos, esta es la manera
de que cómo tenemos que presentarnos y vivir delante del Señor. Es maravilloso, porque Él nos está llamando sal de la tierra, para que con esta característica de la sal nosotros podamos detener en algo la corrupción campeante. Hay corrupción al más alto nivel. Es horroroso lo que se ven a través de las noticias, mis hermanos. Pero tenemos que tener valor, tenemos que tener denuedo para confrontar con esta palabra esa corrupción. Detener, inhibir en nuestro trabajo, en tu oficina, en tus labores diarios, en tu vecindario. No callemos, aun si vemos a un hermano que ha caído en pecado, que ha sido contaminado con la corrupción campeante en este mundo. Hablemos con amor, presentemos la verdad, traigámoslo nuevamente de vuelta al Señor. Pero nosotros mismos tenemos que estar apercibidos también de no caer, hermanos, en esto. Y también tener sazonada nuestra vida con esta sal para preservarnos de corrupción y preservar también de corrupción nuestros entornos, el mundo que nos ha tocado vivir. Los profetas, muchos de ellos fueron afligidos, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron llevados a la muerte inclusive. Pero no nos admiremos tanto. Nuestro Señor Jesucristo, por hablar la verdad, por detener la corrupción en este mundo, fue llevado al madero, clavado en esa cruz, murió a consecuencia de nuestros pecados, a consecuencia de la corrupción que causó el pecado en este mundo. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para alejarnos de esta verdad? ¿Quiénes, hermanos? Más bien es un privilegio aceptar esta responsabilidad a costa de cualquier situación adversa que nos pueda pasar y aún a costa de perder nuestra vida. Juan el Bautista fue decapitado por denunciar la corrupción en las esferas gubernamentales. A él le cortaron la cabeza por denunciar el pecado sexual de Herodes Antipas. Si nos toca, hermanos, llegar hasta esas instancias, pidamos todo el valor, todo el denuedo al Señor, porque el galardón es grande, el galardón que nos espera es grande, hermanos. Así que tengamos ese valor, pero obtengámoslo de parte del Señor. Y el Señor nos bendecirá, y el Señor nos protegerá, y el Señor dará las palabras correctas, y el Señor nos llenará de su Espíritu para poder afrontar esta responsabilidad, para poder asumir esta responsabilidad, siendo sal de la tierra. Estuve pensando también en una característica muy hermosa de la sal natural, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto los cristales de sal que abundan en el mar. Lo podemos ver a través de un video, y si hemos tenido la oportunidad de sobrevolar y mirar, quizás a corta distancia, cuando el avión va descendiendo hacia algún aeropuerto, podemos ver el destello que hay en ese mar, la luminosidad casi gloriosa, podemos decir, que se ve en el mar, porque los cristales de sal están reflejando la luz del sol y está causando ese destello maravilloso. Es un espectáculo natural de los más hermosos, por lo menos para mí lo es, que podemos ver. Hermanos, cuando asumimos la responsabilidad de ser sal de la tierra, y mientras más asumamos la responsabilidad de ser sal de la tierra, vamos a brillar, vamos a destellar. En la tierra verá el destello de la gloria del Señor. Y esto no es un pensamiento mío. Esto es un pensamiento de Dios que puso en sus profetas. Vamos a Habacuc 2:14 y vamos a ver qué nos dice el Señor a través del profeta. Que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Hermanos, así será llena la tierra de la gloria del Señor, del conocimiento de Dios mismo.
La tierra conocerá la gloria del Señor, porque estamos también brillando, destellando. Mientras más lo hagamos, más la tierra será llena de la gloria de Dios, y esta profecía tendrá su cumplimiento perfecto en el reinado mesiánico de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Aleluya. Y para terminar, mis hermanos amados, hay otra particularidad de la sal, y quizás es la que más sobresale entre todas. No digo que es la más importante. Es una cualidad que no puede pasar desapercibida. Da gusto a las comidas. Da gusto a las comidas. No podemos comer una comida insípida, es desagradable. Aún Job, quien se quejó de tantas cosas y durante tanto tiempo, tuvo tiempo también de quejarse de una comida desabrida sin sal. En Job 6:6 puedes anotarlo y puedes verlo también, lo que él dice en cuanto a esta cualidad de la sal. Si somos sal de la tierra, hemos de dar gusto a esta vida, hermanos. ¿Cuántas personas están viviendo una vida sin sentido, desabridas, sin esperanza? Pero el Señor nos tiene a nosotros y nos ha dado esta responsabilidad de darle gusto a la vida, de hablar de la esperanza que hay en el Señor Jesucristo. Dice la palabra también que somos olor fragante para todos quienes se salvan. Podemos nosotros dar gusto, podemos sazonar de una manera maravillosa la vida de una persona que está acercándose al Señor Jesucristo y que va a aceptarlo a Él como su Señor y como su Salvador. Va a encontrar sentido a la vida, va a encontrar propósito del Señor en su propia vida y durante el tiempo que le toque vivir. A eso se refiere también el Señor Jesucristo cuando nos llama sal de la tierra. Que le demos gusto a esta vida que sin Cristo es una vida completamente desabrida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos recuerde a través de este mensaje que vamos a vivir por la eternidad, que tenemos que detener la corrupción, que hemos de presentarnos como una ofrenda agradable, sin hipocresía, purificados nuestros corazones en la palabra de Dios, y presentar también todo tipo de ofrendas de una manera que le agrade al Señor, y que le demos finalmente sentido a esta vida, sazonándola como la sal sazona también la comida. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu familia, que Dios bendiga a su pueblo en cualquier latitud del mundo en donde se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.